miércoles y viernes. Estamos en contacto, vamos a hablar con una licenciada en psicología. Hablamos de, ¿cómo se llamaba, Cari? Patricia Smith. Patricia Smith, disculpame, me había olvidado, Laura le estaba por decir, porque queremos tratar un tema muy interesante, sobre todo en esta etapa, en esta época, ¿no? La violencia que por ahí o el acoso que existe en los establecimientos educativos, una situación que muchas veces los padres no saben cómo actuar o por ahí ni siquiera se enteran. Estamos con Patricia, Buenas tardes, ¿cómo están? muy bien, un ¿Todo bien? gusto, muy bien, muy bien. Eh, Igualmente. Contanos, Patricia, la experiencia y de qué se trata esta campaña de concientización o trabajo que vos haces permanentemente. Bueno, tenemos por un lado el trabajo que realizo como psicóloga en la clínica, en este caso en un centro de salud de atención pública. Ujú. Por otro lado, el trabajo que se realiza en consultorio privado, ¿sí? Y por otro lado, el trabajo que también se realiza desde la escuela en sí, ¿sí? Yo también formo parte del departamento de apoyo escolar de un instituto primario, ¿sí? Y ahí también se trabaja mucho desde la prevención, digamos, de comportamientos agresivos, de tratos agresivos, de violencia o de acoso escolar, ¿sí? Ujú. Que es una temática que siempre está a la orden del día, digamos, siempre por alguna u otra razón aparecen algunos conflictos, entonces la idea es intervenir en el momento de la crisis, digamos, y poder hacer algo en ese momento, ¿no? Poder contener, sobre todo cuando son niños o adolescentes, contener en el momento de la crisis y bueno, después a lo largo del año, en diferentes momentos, también se trabaja realizando prevención, ¿no? Ujú. Por ahí en el centro de salud o en la clínica privada también, ya llegan los casos, digamos, una vez que ya los derivan o los mandan de la escuela, ya una vez que pasó el episodio, ¿no es cierto?, para trabajar con estos niños o con estos adolescentes y por lo menos mi forma de abordar es trabajar también con las familias, ¿no? No solamente con ese niño o con esa niña, sino con la familia, con los tutores, con quien esté a cargo responsable. ¿Tenés muchas Y si consultas tengo, actualmente? Muchos que recurren, e inclusive en la pandemia, ¿cómo hiciste, por ejemplo? y en la pandemia en realidad se corrió un poco el eje, digamos, no sé si para bien o para mal, este, Claro. de la temática de la violencia escolar. Pero porque aparecen otras cosas, digamos, esta pandemia vino un poco a poner sobre la mesa otros asuntos que tal vez son un poco más importantes, como el tema de la tristeza, ¿no? O el sentirse desganado, o que aparece, digamos, sale a la luz problemáticas de violencia familiar, Sí. Claro. ¿no? O de vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes que salen, digamos, a la luz a partir de esta pandemia, a partir de que los niños y las niñas y los adolescentes ahora tienen que estar en casa y estar en la escuela desde casa, y los padres y tutores también. Entonces, digamos, eh, las consultas son más por esta temática, ¿no? No tanto Ujú. por acoso escolar o por violencia escolar, sino por violencia en los hogares, si se quiere, o por cuestiones de estados de ánimo, digamos, que se presentan en el hogar, ¿no? Y Sí. complican un poco toda la dinámica familiar y escolar también. Ujú. Buenas tardes, Patricia. Ustedes, en cuanto al tema del acoso escolar, ¿trabajan en conjunto con los gabinetes de psicopedagogos que tienen las diferentes escuelas, justamente para que les llegue estas denuncias? Y tratamos de que sí, digamos. No hay una red establecida, digamos, si esa es tu pregunta, digamos, Ujú. pero siempre se trata de hacer red o de crear, digamos, Ah, esa bueno. red a partir de una consulta, ¿no? Porque generalmente, o sea, hay escuelas que ni siquiera tienen gabinete de apoyo escolar o que no tienen gabinete interdisciplinario y que, bueno, un poco los docentes o los directivos se arreglan como pueden y con lo que tienen, ¿no? Ujú. Y ahí recurren al centro de salud más rápido. Pero cuando tienen gabinetes en las escuelas, sí se trata de hacer el conecte ya desde ese momento y siempre estamos en contacto. Y yo también desde el CAPS, las veces que puedo, voy a la escuela, hago intervenciones, trabajo con el equipo, este,
trabajamos por ahí sugiriendo algunos talleres, ¿no? Con estas temáticas o con las temáticas que surjan cuando el problema aparece como muy ligado a lo grupal, digamos, ¿no? Cuando es una cuestión de los tratos de lo grupal o cuando es una cuestión del equipo docente, siempre se busca trabajar con el gabinete escolar o con los directivos, con los docentes, con quien se cuente, digamos, ¿no? Porque Sí. la verdad es que no todas las escuelas tienen los mismos recursos. Claro. Patricia, ¿cuáles son las características que los padres por ahí tienen que tener en cuenta para darse cuenta cuando un chico es víctima de acoso escolar? Porque muchas veces los chicos se callan estas cuestiones por miedo Sí. o por vergüenza, y los padres no se enteran o se enteran cuando ya es tarde. ¿Cuáles son las características de un niño que es víctima de un acoso escolar? Es muy bueno tener en cuenta, digamos, esto, sí, como para estar atentos, porque es verdad lo que vos decís, digamos, los chicos no, por ahí no cuentan porque tienen miedo a represalias, Sí. ¿no? Generalmente los amenazan, digamos, de que les va a ir peor, sobre todo en los adolescentes por ahí se da mucho esto, en los niños no es tanto, porque bueno, los niños en realidad no lo hacen desde la maldad o desde la intención por ahí, sino más desde la inocencia, ¿no? Claro. Pero en los adolescentes sí pasa esto, digamos. Yo creo que una de las primeras cosas que se evidencia es el cambio en el rendimiento escolar, ¿no? Ajá. De repente vemos que un chico, una chica, un niño, una niña viene muy bien en la escuela y de repente tiene notas bajas o no está presente en clases o no puede decir mucho de la escuela, digamos, como que está perdido, está en otro mundo, está en una nube, son como las cosas que por ahí dicen, ¿no? Esto es una de las primeras cosas que se evidencian, digamos. Segundo, que por ahí no tienen tantas ganas de ir a la escuela o buscan cualquier excusa o se enferman con más, como más de Frecuencia. seguido, digamos, para faltar más. Sí, sí, empiezan a aparecer con más frecuencia como estos episodios de enfermedad que, bueno, por ahí no pueden explicar, digamos, no, que se sienten mal, de malestares para no ir a la escuela, ¿no? Que no quieren ir, o sea, eligen no ir. Después por ahí otra cosa también que se evidencia es el estado de ánimo, ¿no? Se puede ver un poco el estado de ánimo. Cuando es muy brusco el cambio por ejemplo, que era un chico que todo el tiempo reía y hacía chistes y de repente es calladito, así. Sí, 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 eso se puede ver también. Si no, también hay chicos que pueden aparecer con algunos episodios de violencia que nunca antes se habían manifestado de esta forma, ¿no? Esto en los más chicos por ahí es bastante evidente, ¿sí? Se puede ver más, digamos, con más frecuencia en los niños, que por ahí nunca fueron agresivos, te dicen nunca tuvo una reacción así, no sé qué le pasa, ¿no? Y de repente, bueno, uno se empieza a preguntar y los niños por ahí se ponen agresivos o se ponen violentos, no porque realmente quieran hacer daño, no porque realmente se pongan violentos, sino porque se ponen a la defensiva, ¿no? Que es totalmente diferente, ¿no? Se ponen a la defensiva, están en estado de alerta, y esto obviamente surge de que tienen miedo, ¿no? Los niños que tienen miedo a veces pegan también, cuando son más chiquitos todavía, ¿no? Siempre aparece como la agresión porque a partir del miedo, ¿no? Como una forma de defenderse y de sacarse de encima toda esta agresividad, ¿sí? Patricia, volviendo al tema ahora pandémico, sobre todo para si hay algún adolescente que nos está escuchando y se quiera comunicar con el CAPS como para hacer alguna consulta, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? El CAPS tiene un número de teléfono que me parece que yo no puedo salir de acá porque se me sale la reunión, no sé, voy a intentar. No, sigo acá, porque el otro día hice esto y se me cortó. Te escuchamos, pero no te vemos en este momento. Creo que Claro, saliste. claro, bueno, voy a buscar el número. ¿Sí? Bueno, pero no importa. La idea es ir ¿dónde están? Claro, ¿dónde queda el CAPS? ¿Dónde se te puede encontrar a vos en este tema como para asesoramiento? Bien. El CAPSAFE está 2 cuadras más abajo de la placita del Mercado Modelo. ¿Sí? Villa Es un CAPS muy chiquito. Sí, es un CAPS muy chiquito, pues está en una esquina. ¿Sí? A 2 cuadras de la placita, ahí casi costanera, San Martín y Lanuse, es casi costanera. Ah, San Martín casi no Lanuse. Se pueden perder. Está bien. Sí, no se pueden perder porque está ahí. Está bien en la esquina. Está bien en la esquina para
Se Para pueden acá. acercar, pueden pedir turno, ¿sí? Se pueden comunicar telefónicamente también, 44 70 42, creo que era el número si llegué a ver bien, y si no después se los puedo pasar, digamos, por escrito para Perfecto, no cometer pasanos por errores. mensajito Y lo lo difundimos. difundimos. Bueno, Sí, sí. Patricia, un placer haber charlado con vos acerca de este tema importante, así que aquellos que tienen un asesoramiento, alguna ayuda profesional, que se acerquen allí donde nos contaste. Sí, Muchísimas sí, gracias sí, por por supuesto. esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, gracias. Hasta Chao, luego. chao. Chao, hasta Chao. luego. Vamos a una breve pausa, chicas, y enseguida regresamos aquí con más voces hasta las 19 horas. Más voces en Radio Más.